Bueno, como les decía, hoy vamos a ver el último subtema del tema de grafos. Este tema es bastante grande. Y bueno, esto que vamos a ver hoy es simplemente el último de todos los subtemas. Se llama árboles de expansión mínima. Vamos a partir del hecho de que tenemos un grafo cualquiera, con una topología cualquiera, y a partir de ese grafo vamos a intentar sacar un árbol, pero no un árbol cualquiera, sino un árbol que se llama árbol de expansión mínima. Recuerden que un árbol es un caso especial de un grafo. O sea, si hiciéramos un diagrama de Venn de esto, digamos, si estos son los grafos, por acá habría un pequeño segmento de ellos que serían los árboles. Entonces, bueno, digamos, si aquí tengo los grafos, este circulito pequeñito de acá serían los árboles. Entonces, bueno, todo árbol en el fondo es un grafo que digamos que está incompleto. Sin embargo, cumple la definición de grafo. Entonces, bueno, a partir de un grafo vamos a sacar un árbol. Pero, como les decía, no es un árbol cualquiera, sino un árbol que tiene pesos mínimos. Por eso se llama árbol de expansión mínima. Es básicamente irme por todos los caminos que hagan de ese árbol que voy a sacar, que minimicen el peso de sus vértices. De eso es de lo que se trata. Ok, esto se usa bastante en redes, principalmente en asuntos como de networking. De hecho, hay un protocolo que se llama MSTP o MSTP, que se utiliza en switches, que es básicamente, vamos a ver si viene un dibujillo. Es básicamente que nosotros tenemos un grafo de diferentes switches conectados y queremos enviar un mensaje de un switch a otro. ¿Por qué camino me tengo que ir? Bueno, ese camino va a estar dictado por un árbol de expansión mínima. Supongamos este caso de acá. Vean que eh, aquí hay un montón de switches que están conectados. Esto forma un grafo. Sin embargo, si estoy parado en un switch y quiero enviarle un switch a otro, entonces yo me voy por el camino más corto. Eso es lo que lo que tiene más lógica. Y para encontrar este camino más corto, al final lo que tengo es un árbol de expansión mínima. Entonces, bueno, esta es una de los usos que tiene este asunto de los árboles de expansión. No es el único, pero bueno, al menos es el más, como el más tangible para conectar dispositivos de red y enviar mensajes de un dispositivo de red a otro. Recuerden, así, solo como dato curioso, ah, nosotros cuando accedemos a Internet, lo que estamos accediendo al final es a un conjunto de servidores, que esos servidores están conectados uno con otro. Cuando ustedes se meten, por ejemplo, a facebook.com, al final, al fondo están accediendo a un servidor de Facebook y ese servidor les está devolviendo información. Y ese servidor de Facebook está conectado a otro servidor y ese está conectado a otro y ahí al final tenemos un grafo inmenso de diferentes caminos de conexiones que yo puedo hacer. A cada página a la que yo accedo, digamos, estoy accediendo a un servidor y ese servidor utiliza información que viene de otros lados también. Ok, veamos este ejemplito de acá. Tenemos este grafo acá que es bastante sencillo. Tiene aquí A, B, C, D y E, nada más. Vean que esto es un grafo como tal. Es un grafo medio extraño porque es como cuadrado, pero es un grafo en el fondo. Y yo lo quiero convertir a esto. Esto de acá ya es un árbol. Vean que la definición de árbol, en este caso son árboles que tiene, en este caso particular, es un árbol, digamos, binario porque tiene máximo dos conexiones, pero no necesariamente tiene que ser binario. Para saber si es un árbol o no, básicamente tenemos que identificar si existen ciclos o no. Veamos que si yo añadiera esto aquí, yo aquí ya estoy creando un ciclo. Digamos, yo me puedo venir eh, por aquí, por aquí y por aquí, y aquí ya creo un ciclo. Entonces, para saber si es un árbol o no, es básicamente ver si tiene ciclos o no. En este caso, acá no hay ciclos, acá sí hay ciclos. Entonces, este es un ejemplo de cómo convertir de un grafo a un árbol. Sin embargo, este es una conversión así. Digamos, esto no es un árbol de expansión mínima porque este grafo no tenía pesos. Veamos este otro ejemplo de aquí abajo. Tengo un grafo que ya es mucho más complejo
y lo voy a convertir a un árbol. Vean que la definición de árbol se cumple porque aquí no hay ciclos. Digamos, no hay ningún vértice que introduzca un ciclo. No hay manera de hacer como un círculo acá en el recorrido. En este caso sí. En el caso del grafo sí se puede tener ciclos. Entonces, este es un ejemplo de cómo un grafo se convirtió en un árbol. Ahora, en este caso, vean que yo estoy agarrando los pesos únicamente más pequeños. Agarro los pesos más pequeños que me permitan conectar todos los nodos. Y eso también es algo súper importante. Ningún nodo puede quedar fuera. Digamos, no es que un nodillo aquí, digamos, que aquí hay un 9. No es que este nodo puede quedar aquí sin conectar. Definitivamente hay que conectarlo a algún lado. ¿Y a qué lado lo conecto? Lo conecto al lado que tenga menor peso. Entonces acá en el 6 supongamos que hay un peso de 1. Y entonces, bueno, aquí lo conecto con el menor peso. Tengo que agarrar siempre el de menor peso y de eso es de lo que se tratan los árboles de expansión mínima. Conectar todos los nodos de un grafo, pero utilizando los vértices que tengan los menores pesos. Ok, ¿hasta acá alguna duda? Ok. Veamos que yo de un grafo puedo sacar varios árboles de expansión. O sea, yo este grafo lo puedo convertir a diferentes árboles, que se llaman árboles de expansión. Sin embargo, no todos estos árboles de expansión que yo cree van a ser mínimos. O sea, no vamos a cumplir con la premisa de que vamos a encontrar el camino más corto. Acá hay un ejemplo. Vean que tengo un grafo acá de una topología bastante compleja, tiene un montón de conexiones entre sí. Y vean que yo puedo crear eh, diferentes árboles a partir de este grafo. Este árbol, si agarro este árbol, tiene un peso de 33. ¿Cómo salió este 33? Sumar cada uno de los vértices que voy a utilizar. 2 más 6 más 10 más 4 más 9 más 2. Vean que también puedo crear este otro. Este otro tiene un peso más pequeño, tiene un peso de 22. ¿Cómo salió este 22? 4 más 8 más 2 más 1 más 5 más 2. Y también puedo crear este otro, que casualmente tiene el mismo peso. Tiene peso de 22, que es 4 más 8 más 2 más 1 más 5 más 2. Ustedes ahí pueden sumar eso manualmente y van a ver que, bueno, deberían de dar esto que dice aquí abajo, costo. Entonces, en resumen, un grafo puede tener asociado un montón de árboles de expansión. El que nos interesa es el árbol de expansión mínima, o sea, el que tenga el menor costo. Y es posible, como en este caso, que el de menor costo no sea único. O sea, que haya diferentes maneras en la cual yo pueda configurar esto y que se agarre el menor. Sí, entonces, si tengo el caso en el que se repite el costo, simplemente me dejo alguno. O sea, simplemente agarro alguno de los dos y ya. Y eso es todo. Ahora, bueno, ¿cómo hacemos esto? Hay dos algoritmos que nos facilitan este proceso. Uno se llama el algoritmo de Prim y otro se llama el algoritmo de Kruskal, que estos son los nombres de las personas que lo inventaron. Siempre tienen, se han visto, digamos, dice el algoritmo de alguien, como el algoritmo de Dijkstra, que ese era el nombre de la persona. Ok, bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es ver cómo funcionan ambos algoritmos. Son bastante simples. El primero es más complejo que el segundo, pero son bastante simples, digamos, no son como Dijkstra o como los otros que vimos, que hacían un montón de matrices y así, no, estos son muchísimo más sencillos. Ok, bueno, este primero, el algoritmo de Prim, lo que hace es que crece el árbol en diferentes etapas y en cada etapa uno de los nodos se agarra como si fuera la raíz. Y añadimos todos los nodos que están conectados a este nodo que yo agarré. Y ahorita vamos a ver un ejemplo y va a quedar mucho más claro. Entonces, lo que vamos a hacer es agarrar los menores. Entonces, tenemos que empezar por algún lado. La manera más natural de empezar es por el que diga V1, por el que diga A. Sin embargo, bueno, el algoritmo funcionaría igual si yo me paro en cualquier otro lado. O sea, como esto es un grafo, no existe el concepto de raíz o de root. Entonces, tengo que decidir algún lado por el cual empezar. Yo siempre empiezo por el que sea más lógico hacerlo. Ahora, tengo que crear una tablita como esta.
ven que dice vértice y lo que tengo que hacer es listar todos los vértices. En este caso están listados del 1 al 7. Ustedes los podrían listar en desorden e igual funcionaría. Sin embargo, bueno, mantengamos acá lo más lógico. Tenemos aquí una variable booleana, digamos, que se llama known. O sea, que si este nodo ya es conocido para mí. O sea, que si ya lo visité o no. Básicamente, este que dice DDV, lo que significa es el peso que tiene. O sea, de acá el peso, con peso nos referimos a 7, 3, a 1. Eso es lo que va en esta columna. Y después dice PV. Eso significa el nodo anterior o el previous. Entonces, bueno, por eso es que tengo acá una columnita que dice desde dónde vine para lograr este peso. Entonces siempre tengo que construir esta tablita que se ve así. Al inicio la tabla, vean que está todo en falso, todos los pesos están en infinito y todo esto está en cero. O sea, la tabla está iniciada con los valores por defecto. Estos son los valores por defecto. Entonces, bueno, me voy a parar en el nodo V1 y voy a ver las conexiones que tengo asociadas a él. Entonces vean que, bueno, me paré en V1. Al pararme en V1, tengo que poner esta variable en true. O sea, ya este es un nodo conocido para mí. Y tengo que empezar a poner los diferentes pesos asociados a los nodos con los cuales yo tengo conexión a este punto. Vean que dice que para ir a V2 tengo un peso de 2. Para ir a V4 tengo un peso de 1. Para ir a V3 tengo un peso de 4. Entonces, eso es lo que tengo que hacer, llenar la tablita con esa información. Y acá donde dice P1, tengo que poner que vine de V1. Y eso es todo lo que hay que hacer a este punto. Ahora lo que sigue es, de todos estos que me quedaron acá, de los que están en falso, eso sí, de todos estos que están en falso, que ya tienen un peso ahí diferente a infinito, tengo que agarrar el menor de ellos. El menor de ellos es V4. Entonces, agarro este como mi siguiente nodo. Y vean qué fácil. Simplemente hacer lo mismo, pero para el otro nodo. Tengo que agarrar este que es el mínimo. Ahora, lo que voy a hacer es ver con quién tiene conexión V4. Vean que V4 tiene conexión eh, con todos prácticamente. Entonces, lo que hago es actualizar de los valores que tenía aquí anteriormente, que eran 2 y 4, reviso a ver si yéndome por V4 voy a tener un peso menor. Vean que antes yo tenía que para ir a V3 tenía un peso de 4, pero ahora si añado V4 me puedo ir por aquí y esto tiene un peso menor. Entonces vean cómo yo la tablita, la fila de V3 cambio de un 4 a un 2 y cambio de un V1 a un V4. Ok, ese me representó una mejora para mí. Vean que, veamos el caso de V2. V2 está conectado con V1 por un 2, tiene un peso de 2. Si yo añado V4, el peso aumenta. Entonces vean cómo la fila de V2 no aumentó, no cambió. Eh, no cambió porque ya yéndome por V1 me iba mejor que yéndome por V4. Ok, ¿alguna duda a este punto con este algoritmo? Ok, excelente. Entonces, bueno, ahora lo que tengo que hacer es llenar todo el resto de nodos con los cuales V4 tiene conexión, que en este caso son todos, porque V4 es el nodo central, tiene conexión con todo el mundo. Entonces ya todos tienen asociados un peso. Acá V5, V6, V7. Y dice que para todos estos me vengo por V4. Ahora, de los que quedaron en falso, de todos estos de acá, tengo que agarrar los que sean menores. Vean que en este caso tengo estos dos de aquí arriba, que los dos tienen el mismo peso. Entonces, cuando esto pasa, agarro los dos, habilito los dos. Entonces ya en este momento está habilitado V2 y V3. Aquí está V2 y aquí está V3. Entonces lo que tenemos que hacer es ver si alguno de los nodos mejora si yo me voy por este lado. Entonces, bueno, veamos
cómo quedaría. Vean que en el caso de V3 sí hubo una mejora. Antes yo me venía para V6 a través de V4. Ahora me vengo para V6 a través de V3. Entonces por eso fue que cambió esta flechita aquí. En el caso de V2, V2 no representa una mejora para nadie porque tiene pesos muy grandes asociados a sus vértices. Tiene count 3 y tiene count 10. Entonces por eso vean que acá en la columna de PV no hay ninguno que diga V2 porque V2 no representó ninguna mejora. Sin embargo, ya es un nodo conocido para mí, entonces lo pongo aquí en verdadero. Ahora, de los que quedan aquí, ya eso es todo lo que hay que hacer con esos. De los que quedan aquí, que están en falso, agarro el menor. El menor es este de V7. Entonces, habilito V7. Vean que en el caso de V7, V7 sí representó mejoras. Acá había un 7, acá hay un 6, entonces me vengo por V7. Y también puedo visitar V6 yéndome por V7 porque solo implica un peso de 1. Entonces, por eso es que hago la actualización acá en este par de nodos en V5 y en V6. Y bueno, así sucesivamente hasta el final. em, Habilito los dos que me quedaron, bueno, en orden. Primero V6. En el caso de V6, si lo habilito, no va a representar una mejora para nadie. Y en el caso de el que quedaba era V5. En el caso de V5 tampoco representa una mejora para nadie. Entonces ya así queda. Entonces esta es la tablita, así queda la tablita al final. Y acá lo más interesante es, tengo que agarrar simplemente las líneas que marqué de rojo. Entonces ese va a ser mi árbol de expansión mínima para este grafo. Em, bueno, y este es el algoritmo. No sé si alguien tiene alguna duda con esto. Ok, bueno, entonces vamos a continuar con el otro algoritmo. Es mucho más fácil que este. Este era el difícil. Y vean que tampoco era la gran cosa. Este algoritmo, el otro, se llama el algoritmo de Kruskal. Es bastante interesante. Vamos a ir directamente. Tengo este grafo, que es el mismo grafo que tenía la vez pasada. Y lo que voy a hacer es una tabla, pero en esta tabla lo que voy a tener son los edges o los vértices y los voy a listar con su menor peso. Entonces, hago una lista de todos los vértices que yo tenga. Vean, por ejemplo, que aquí dice de V1 a V4, de V6 a V7. Después de así, todos los voy listando y les pongo su peso. Después de ponerle su peso, los ordeno de menor a mayor. Y vean qué interesante este algoritmo, es bastante ingenioso. Lista todos los vértices de menor a mayor. Entonces empiezo a habilitar vértices así en orden. Voy de arriba hacia abajo. Empiezo a habilitar vértices y tengo algo que dice action, que es que lo acepto o lo rechazo. El criterio de aceptación o de rechazo es que la única condición es que el vértice que yo esté añadiendo no cree un ciclo en el grafo. Entonces, si el vértice que yo añado crea un ciclo, entonces lo rechazo y paso al que sigue. Y vean que al haberlos yo listado de menor a mayor, o sea, con el peso menor al inicio, entonces conforme los voy agregando en orden, siempre voy a agregar al final el árbol resultante, va a ser el árbol mínimo porque los pesos que agregué primero son los mínimos. Eso es de lo que se trata a grandes rasgos, es bastante interesante este algoritmo, bastante sencillo también. En resumen, para empezar, lo único que tengo que hacer es listar todos los vértices y ordenarlos de menor a mayor. Y ya eso es todo. Entonces empiezo por el primero, por V1 y V4. Empiezo por este y lo añado acá. Vean que si yo añado este vértice, no crea ningún ciclo. Entonces el action es que acepto este vértice que añadí. Después paso con el que sigue. De V6 a V7. V6 a V7, esto no crea ningún ciclo, entonces lo dejo. Después de V1 a V2, lo acepto porque no crea ningún ciclo. V3, V4 lo acepto porque no crea ningún ciclo. En el caso de V2 y V4, vean que esto sí crea un ciclo. Vamos, ¿dónde estamos? V2 a V4. Si yo añado este vértice acá, sí crea un ciclo. Por eso es que aquí dice que lo rechacé. Y en el caso de V1 y V3,
Vamos a ver dónde está. V1 y V3, aquí está. Si yo hago esto, sí estoy creando un ciclo, entonces por eso es que lo rechazo. Por eso esos dos aparecen rechazados. Ahora vamos con V4 o V7. Vamos a ver dónde está. Este de acá, esto no crea un ciclo, entonces lo acepto. De V3 a V6, esto sí crea un ciclo, entonces lo rechazo. Finalmente, V5 o V7, esto no crea un ciclo, entonces lo acepto. Y así queda el árbol de expansión mínima para este grafo. Como les digo, este algoritmo es mucho más fácil que el anterior. Ahora, es mucho más fácil para uno como humano. Al final, para una computadora puede que esto tome más, consuma más recursos a la hora de procesar esto, porque vean que por cada vértice que yo añado, tengo que recorrer el grafo y ver si se creó un ciclo. Identificar si se creó un ciclo puede ser una tarea complicada. Entonces, al final, para la computadora esto puede ser difícil, identificar un ciclo o no. Bueno, para uno como humano este algoritmo es más fácil que el anterior, pero para las computadoras no necesariamente. Entonces, por eso es que tenemos diferentes opciones. Ok, y bueno, este es el algoritmo. Y hasta acá llega como nuestra clase teórica. No sé si alguien tiene alguna duda con este algoritmo. Ok, excelente. Entonces, bueno, esta es la clase como tal. Voy a dejar de grabar a este punto y bueno, vamos a continuar con lo que sigue.